No, Elul es el sexto mes, que significa volvernos a Dios. ¿Sabe que ahorita que escuchaba a mi esposa sobre la sabiduría, dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Dios? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. ¿Sabe que la sabiduría es uno aprender a reconocer en que se ha equivocado? Esa es la mayor sabiduría. Por eso en este mes estamos orando y predicando y enseñando y ministrando sobre lo que significa examinarnos, mirar hacia adentro, ser honestos, ser transparentes. De pronto tú tienes problemas en tus relaciones por tu mal carácter. De pronto te llenaste de amargura, de angustia, de desesperación. Le enseñaba a las madres el jueves en la noche y les decía sobre cómo ser una buena madre y sobre la importancia les hice un acróstico de la M, de la A, de la D, y algunos me decían, sí acerté en algunos y en otros no le pegué ni a una de las letras. Pero en la A, pues todas suponían que era hablar del amor. No, el acompañamiento. María estuvo con Jesús desde que nació hasta que Él fue a la cruz. Estuvo durante toda su vida. O sea, ese es el principio de una madre. Y cuando yo les hablaba del acompañamiento, les enseñaba la importancia que es para un hijo o una hija que tú tengas tiempo con ellos, que tú puedas dialogar, que tú les puedas escuchar. A veces muchos matrimonios se rompen porque no hay canales de comunicación. De pronto no están saliendo a las calles a asesinar, a matar o a atracar, pero no se comunican. Y nos falta la sabiduría para decir, oye, sí, ¿por qué no nos comunicamos? Porque cuando me hablan nunca acepto nada. Por eso siempre me cierro. Y entonces eso lo hace a uno sabio. Pedir perdón es de lo más sabio. Reconocer que nos hemos equivocado. Nadie es perfecto. La Biblia dice que todos pecamos. Todos nos equivocamos. Los de 80 años y los de 5 años. Todos nos equivocamos. Nunca podemos creer que ya no lo sabemos todo. Mi esposa hace 8 días me preguntó, papi, ¿hay algunas experiencias, ejemplos que nosotros podamos tomar de la Biblia de personas que les ocurrió algo en el mes de Elul? Entonces me puse a averiguar en la Biblia y encontré 4 ejemplos que hoy quiero compartir con ustedes. Pero antes de eso les quiero decir que el 25 del mes de Elul se cree que se creó el mundo, fue el primer día de la creación, porque el primero de Tisre se cree que fue cuando Dios creó a Adán. Y si usted hace cuentas, Elul tiene 29 días, ese mes tiene 29 días generalmente. Y cuando ustedes hacen muchos estudios proféticos de los tiempos proféticos, muchos acontecimientos tremendos, crisis mundiales, las Torres Gemelas y todo eso que ha ocurrido entre el mes de septiembre, que es el mes de Elul más o menos, y generalmente son el 29 de Elul. Muchas cosas cuando tú te pones a estudiar sobre eso. Pero también yo quiero traer, bueno, les dije que traía 3, tengo 4, la verdad, ejemplos. A los de medio les hablé de 3, pero quiero hablar del primero. Es Nehemías. ¿De quién voy a hablar? Nehemías. ¿Alguien quiere anotar? ¿Necesita una hoja para anotar? Solo levante su manito, que alguien que está cerca de usted le va a facilitar un esfero y hojas. Solo levante su manito, que alguien lo va a hacer para que usted en casa lo recuerde, ¿ok? Y yo quiero que tomemos el 15 inicialmente para ahí devolvernos. 6:15. Fue terminado, diga terminado. ¿Qué pasó? Terminaron, ¿cierto? Acabaron, completaron, llegaron a la meta. ¿Qué terminaron? ¿Qué día? ¿En cuántos días? Hay toda una enseñanza linda. O sea, si usted se devuelve 52 días, entonces
tú te das cuenta que fueron 25 días del mes de Elul, pero también 27 días del quinto mes, ¿cierto? O sea, fue un trabajo que hicieron en el quinto mes y en el sexto mes. Pero mírame que esto son 5 cosas que yo quiero que anotes y te lleves como la predicación. Los ejemplos van a soportar solo estas 5 cosas. ¿Qué fue lo que Nehemías tuvo que hacer para llegar al final? ¿Qué proceso ocurrió en la vida de Nehemías para que lo apliquemos a nuestra vida y tengamos sabiduría? Si ustedes leen juiciosos el primer capítulo de Nehemías, los primeros versos, dicen que Nehemías era el copero del rey. Era el segundo del rey, era el consejero del rey. Él estaba en la corte real y un día le llegaron una noticia terrible que él preguntó por Jerusalén. Él tiene una carga por su ciudad. Él preguntó: ¿cómo está mi ciudad? Y le dijeron: la verdad, está en ruinas. Los muros se quemaron, están caídos. Las puertas están quemadas, destrozadas. Y él dice que se puso a llorar, a orar, a ayunar. Y un día le pidió una cita al rey. Y estaba delante del rey con cara triste. El copero, para que ustedes que no saben, no podía tener cara triste. Por eso usted no puede tener cara triste. No le vamos a hacer como le harían al copero. El rey podía asesinar al copero. Yo no lo voy a asesinar, pero le voy a aconsejar: cámbiese cara, ¿cierto? Él no podía estar triste. Entonces le preguntó al rey: ¿por qué tienes esa cara? Y él le dice: pero rey, ¿cómo voy a estar contento si me enteré que mi ciudad está acabada, que mi ciudad está derribada? O sea que fue un hombre que indagó su condición de su ciudad. Y luego dice que el rey le dijo: listo, ¿y qué quieres? Y él tenía un proyecto listo, se llama planeación estratégica. Él tenía un proyecto listo y le dijo: mira, rey, esto es lo que necesito: tantos caballos, tantos hombres, necesito permiso, necesito madera, necesito un permiso de tanto tiempo. Y el rey le concedió todo. Él llega a la ciudad de Jerusalén, recorre por 3 días, de estar 3 días, empieza a recorrer en las noches los muros y hace una evaluación cómo estaban los muros, en qué partes estaban caídos, y empezó a tomar nota. Me dijo: aquí, como en esta cuadra, están caídos. ¿Quién vive aquí frente? Está tal familia. Y fue anotando y haciendo un inventario. Luego fue y buscó a cada familia y le dijo: venga, los muros están caídos, vamos a pelear. Vamos a pelear por nuestras familias, vamos a pelear por nuestras mujeres, vamos a pelear por nuestros hijos, vamos a pelear por nuestras hijas. Vamos a salir adelante, no vamos a temer, Dios está del lado nuestro. Y empezó a motivar a todo el pueblo en Jerusalén. Él repartió luego las labores, dice, le estoy resumiendo 6 capítulos. Él empezó a distribuir las cargas: tú vas a edificar de acá hasta acá, tú de acá hasta acá, tú de acá hasta acá, tú de acá hasta acá y tú de acá hasta acá, y hasta que rodearon. Dicen los historiadores expertos que algunos dicen que más de 500 años estaban los muros caídos. ¿Cómo los pudieron levantar solo en 52 días? Si llevaban años caídos. ¿Sabe que así pasa con nuestras generaciones? ¿Sabe que así pasa con nuestras familias, costumbres, hábitos? Ahorita que Clara decía que le perdió el miedo al dinero, yo pensaba: Señor, ¿cuántas personas hay aquí sentadas que le tienen pánico a un recibo telefónico? Que le tienen pánico a una cuota, que le tienen pánico a una factura, que le tienen pánico porque las finanzas, Mamón se llama el Dios de las finanzas según la Biblia, dicho por el Señor Jesús, genera pánico. Y tú tienes que examinar si realmente generaste pánico. Y este hombre, luego de distribuir las tareas, lo que hace es, empieza la tarea y enfrenta a sus enemigos. Sanbalat, Tobías, empiezan a levantar, primero se burlan de él, luego lo amenazan de muerte, luego lo quieren engañar, luego le mandan falsas profecías, luego lo invitan al templo con tal de matarlo. Y a todos ellos él supo enfrentar. Por eso en este verso dice que él pudo terminar. 5 pasos quiero que tú aprendas a memorizar. Primero, Dios siempre nos llamará a hacer algo. Nunca te olvides de eso. Todos venimos aquí a la tierra con un destino y un propósito marcado por Dios. Tú tienes que entender, Dios te lo va a revelar. ¿Cómo viene el llamado? Por revelación. ¿Me lo está recibiendo? ¿Cuál es el primer paso? Hay un propósito, hay un llamado, hay algo que Dios quiere que hagamos acá. ¿Estamos acá? Pero lo segundo
que tú tienes que hacer es poner manos a la obra, trazar un proyecto, organizar, creer. Hay que actuar, hay que hacer cosas. ¿Por qué Abraham es llamado el padre de la fe? Porque Dios se le presentó y le dijo: sal de tu tierra a una tierra que te mostraré. ¿Por qué él es el padre de la fe? Porque salió. Él no se quedó soñando. Él no se quedó esperando. Él obedeció a hacer lo que Dios le había dicho. ¿Ok? Lo tercero que él hizo fue organizar su tarea influenciando a otros. Y espero que usted nunca se le olvide este principio. Nunca haremos cosas grandes en la vida solos. ¿Quién tiene aquí una familia? Vive con una familia. ¿Ok? Yo aprendí que todo lo que Dios me da, yo te lo tengo que compartir, enseñar y motivar a mi familia. Es un principio generacional. A mí me duele ver cómo a medida que los hijos crecen, en vez de trabajar más cerca a sus padres, hay mayor división. Hay mayor brecha generacional. Y yo digo: Dios, danos a los padres sabiduría para saber traer a nuestros hijos, que cuando ya no estemos, haya alguien a quien le hayamos entregado el legado. Empieza por tu casa. Si tienes negocios, proyéctalos cuando tú no estés. Yo aprendí del Señor Jesús desde el primer día que Él estuvo en la tierra. Él sabía que Él regresaría al Padre. Desde el primer día, lo primero que Él hizo fue buscar unos discípulos. Antes de orar por enfermos, antes de hacer milagros, Jesús buscó unos discípulos. Porque Él sabía que tenía 70 semanas, según la profecía de Daniel, para hacer un ministerio. Y en 70 semanas, que algún día haremos ese estudio, Él hizo una semana tras semana, hizo algo específico con sus discípulos. Y luego, cuando Él resucitó, le dijo: id y haced discípulos. Siempre en tu mente tú tienes que tener la claridad: yo en la vida no puedo andar solo. Tú, ¿a quién estás guiando? ¿A quién estás ayudando? ¿A quién estás enseñando lo que Dios te enseñó? Hay un milagro que ocurrió cuando Eliseo murió. Él estaba muerto y alguien cayó y lo echaron sobre los huesos de Eliseo y resucitó. Significa que él se llevó la unción a la tumba. Y su siervo Jaycee nunca aprendió. Nunca fue el gran Jaycee. Por lo contrario, fue un hombre desobediente, con un corazón incorrecto, que quedó leproso por eso. Él se llevó, Eliseo, la unción. Tú no puedes nunca guardar lo que Dios te ha dado. Compártelo siempre con otros. Y quinto, termina. Llega hasta el final. Llega hasta el final. A las madres les enseñaba el jueves: ¿cuándo nos damos cuenta si hicimos bien el trabajo con nuestros hijos? Cuando ellos se casen. No cuando ellos tengan 2 años, ni 5 años, ni 10 años. Cuando ellos se hayan casado. Es que nos daremos cuenta cómo le hicimos. Porque a veces creemos que es... Yo les decía: ¿por qué la mamá se pone contenta de que el niño está 2 kilos más gordos que los otros niños? Yo le decía: pareciera que fuéramos a vender nuestros hijos por kilos. Ese no es el propósito de ser una mamá. Es formar un carácter, es trazar un futuro, es llegar y verlos a la meta, verlos llegar bien al final de los días. Esa es la mayor satisfacción. La Biblia dice que esa es la satisfacción de un hijo bueno, es la alegría de sus padres. 5 consejos que quiero que aprendamos de estos ejemplos que hoy vamos a ver. Fueron llamados, escogidos, tuvieron una revelación, respondieron a ese llamado, o sea, se prepararon. ¿Están aquí? Lo tercero,
influenciaron a otros siempre. Lo cuarto, enfrentaron sus enemigos. Van a haber enemigos, va a haber oposición, va a haber dificultades. Pero lo quinto, tienes que llegar a la meta. ¿Nos vamos a repetir? ¿Sí? Primero, dígase lo que está a su lado. Hay un llamado, hay un propósito, hay una revelación, hay una tarea que Dios nos encomienda. Eso es lo primero, ¿cierto? ¿Qué es lo segundo? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo nos preparamos para cumplir con eso que Dios nos está encomendando? ¿Sí estoy aquí? Lo tercero es si yo estoy influenciando, compartiendo con otros, ¿sí? Lo cuarto, yo tengo que tener carácter para enfrentar las oposiciones, las dificultades que vamos a tener. Y lo quinto, vamos a llegar a la meta. Amén. Yo no les había dado Ezequiel 8, pero si alguien me lo puede buscar es fácil o se les complica. Si necesitan tiempo, entonces empecemos por Ageo capítulo 1 mientras se encuentran Ezequiel 8, ¿ok? Allá en medios de comunicación. Creo que este es el libro de Ageo, ¿sí? El libro de Ageo también nos dice que en el año segundo, ¿en qué mes? En el mes ¿qué? Sexto. En el primer día del mes que vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, ¿a quién? A Zorobabel y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Uno era el gobernador, el otro era el sumo sacerdote. Y verso 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa, de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco, coméis, no os saciáis, bebéis, no quedáis satisfechos, os vestís, no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditar. ¿Qué le ha dicho? Meditar. ¿Qué significa techuva? Meditar, ¿cierto? Meditar sobre vuestros caminos. Subid al monte, traer madera, reedificar la casa, pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, halláis poco, encerráis en casa, yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo. ¿Qué hizo el pueblo? Temió a Jehová. Siguiente. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu. ¿Qué hizo? Despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron. Después de que despertó el espíritu, vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. En el siguiente, ¿hay algo más ahí o hasta ahí? Luego sigue el capítulo 2 con otra palabra y demás. Pero ¿qué me centro acá? En el mes siguiente vino otra palabra. Vuelva a los 5 pasos y apliquémoselos a Ageo. Ageo era un profeta. Ageo tenía un llamado de Dios, como todos los profetas, de ir a hablar a los líderes y también hablarle al pueblo y exhortarle para que el pueblo corrigiera, para que el pueblo se redireccionara.
¿Cuál fue la exhortación en ese tiempo? ¿Cuál fue el mandato? Que tenía que exhortar al líder político, que tenía que exhortar a los sacerdotes y al pueblo de que cada uno estaba corriendo para su propio beneficio, para su propia vida, pero no estaban pendientes de las cosas de Dios. Mi esposa le dio una palabra a las mujeres el jueves sobre ese tema. Lo primero que debemos aprender si queremos salir adelante es volvernos a Dios. O sea, nos hemos encasillado tanto en nuestras propias cosas. Vivimos pensando solo en el mí y en el yo. Es que es mi casa, es que es mi problema, es que es mi familia, es que es mi trabajo, es que es mi profesión, es que es mi sueño, es que es mi plan, es que es mi. Y es que yo quiero, y es que yo merezco, y es que yo. Y Dios dice, venga, ¿no se han dado cuenta que ustedes por más que trabajan, no ven el dinero? Por más que luchan, tienen problemas. Tienen dinero, pero sus problemas los financieros siguen. Están más endeudados que antes. Descuidaron la familia. Sus hijos están en rebelión. El suicidio, como la depresión, van de la mano en la juventud. Salió un artículo que en Colombia el porcentaje de las niñas que quedan embarazadas de los 10 a los 14 años cada día aumenta. Son las jovencitas de esas edades entre los 10 y los 14 los que más sufren de abuso. Son golpeadas, son violentadas, son abusadas sexualmente. ¿Por qué? Porque cada uno vive en su cuento y nadie está pendiente del otro. El mundo vive solo. El mundo vive en depresión. El mundo está creyendo que yo puedo porque tiene salud. Por favor, siempre les hablo sobre la gratitud. Conozco muchas personas en las congregaciones llenas de amargura. Y yo digo, pero ¿por qué Dios no hemos podido entender que solo con ser gratos ya seríamos libres de la amargura? Tenemos vida, tenemos salud. Yo no sé, algunos dicen, si usted supiera el dolor de cabeza que tengo. ¿Qué es un dolor de cabeza? ¿Tú has ido a una UCI? Yo creo que deberíamos aquí hacer campañas para acoger a toda esa gente que vive depresiva, aburrida, haciendo mala cara y llevarlas a la UCI a que atiendan 24 horas a unos enfermos allá, para que sepan valorar la salud. Es que nos quejamos por cualquier cosa. Queremos ser multimillonarios a los 15 años de edad. No, ¿por qué no terminas el bachillerato? Es mejor. Tenemos que cambiar la mentalidad de pensar solo en nosotros mismos. Cuando nosotros volvemos a Dios. Ahora la pregunta en los 5 pasos que estoy diciendo, ¿se preparó Ageo para confrontar al pueblo? Sí que se preparó. Sí que fue valiente para decirle todo esto que les dijo. Porque les hacía mala cara. Porque imagino que habría gente de dinero. Ahí dice, viven en casas artesonadas. Pero mi casa está vacía. Nadie quiere servir. Cuando empezamos a hacer los equipos de protocolo y de consolidación y demás, para mí fue una lucha. Era coger casi todo un mes y que por favor, que nadie le toque 2 veces en el mes. Porque era una crisis que alguien sirviera 2 veces al mes. Así estamos en el siglo XXI. Cuando nosotros nos convertimos, nos ponían a cuidar los baños, a lavarlos y a poner el papel higiénico. No, pues ¿qué le va a pedir a una persona hoy eso? Se quedan las iglesias vacías. La gente quiere comodidad. La gente quiere mensajes solo de gozo, que me animen. Hay de que uno le hable, tú estás mal. Sí, yo estoy mal, entonces nos vemos. A mí no me gusta que me digan nada. Y nadie les puede decir nada. Ese es hoy el tema. Vayan a las casas. Yo escucho cuando Clara le dice, ¿a qué hombre le gustaría que su mujer? Nadie contesta, por miedo. Ahí está su esposa oyéndolo. Viven intimidados en las casas. Viven acobardados en las casas. Perdieron el liderazgo. Son un cero a la izquierda, dirían las abuelitas. No tienen unción. No saben para dónde van. No hay líderes. Hay mujeres violentas. Hay hombres violentos. El hombre perdió su destino. Cree que ser líder es gritar,
ser machista, golpear, decir vulgaridades, maltratar. Eso no es ser hombre. ¿Qué pasa cuando pensamos solo en nosotros mismos? Nos volvemos egocéntricos, nos volvemos soberbios, nos volvemos orgullosos y escuchen, nos volvemos amargados. Porque una persona amargada siempre en su corazón está diciendo: yo merezco más. Eso se llama orgullo. La raíz de la amargura, de la ingratitud, es el orgullo. Porque tú tienes un salario y dices: el salario no alcanza para nada. O sea que tú mereces más. Entonces trabaja más. Entonces sé puntual. Entonces madruga. ¿Se preparó él? Claro que se preparó. ¿Influencia a otros? Sí. Ahí dice que despertó el espíritu de los demás. Despertó, influenció a todo un pueblo, influenció a toda una nación. Ese hombre, una sola hoja en la Biblia es Ageo. Pero qué hoja tan poderosa es la que es esa hoja en la Biblia. Es solo una hoja, 2 capítulos. Y hay unas verdades, hay unas palabras proféticas. La segunda palabra profética en el mes 7 dice: y esta gloria postrera será mayor que la primera. Y él les profetizó que si cambiaban de actitud, mejorarían. Tú habrás podido tener éxitos en el pasado, pero cuando tú despiertas para Dios, la gloria postrera, tu postrer estado será mejor que el primero. Tienes que aferrarte a Dios. Él pudo influenciar un pueblo. No temas. Prepárate en Dios, levanta cabeza. Tu familia depende de ti. Puede ser una sola persona, no sé si tenga 8, 10, 12 o 15 años, no me importa. Lo único que te quiero decir es que la vida de tu casa, de tus generaciones, dependerán de alguien que asuma la responsabilidad de decir: volvámonos a Dios. Tenemos que despertar para Dios, tenemos que servir a Dios, y solo se ama y se sirve a Dios amando y sirviendo a los demás. Tú no puedes vivir para ti. Tú no eres el palito de la ñ, la exclusiva o el exclusivo. Tú naciste para servir y tienes que ser humilde para servir. Y empieza por casa. Empieza a servir en casa. Siempre digo a los padres y a las madres: cuando tú levantas un Nabucodonorcito, cuídate, porque va a ser un gran Nabucodonosor en tu casa. Luego van a pedir que todos los de la casa se postren. Ese hombre pudo influenciar, pero lo más importante es que lograron restaurar el templo. O sea que lo cumplieron. También cumplió los 5 pasos. Él fue llamado por Dios. Él se preparó para ese llamado. Él influenció a otro y confrontó a ese pueblo. Porque si usted lee la Biblia, dice que era un pueblo de dura cerviz. Era un pueblo de horribles miradas, como algunos de los que están acá. Pero él se paró enfrente. Él se paró enfrente y les dijo: yo los voy a enfrentar. Tú te puedes poner de mal genio, pero Dios dice así. Pero su palabra es verdad. Puede que tú no la creas. ¿Quién eres tú para no creer si tienes 10 años? ¿La has estudiado? ¿Has conocido el poder de Dios? ¿Cuántas horas del día te dedicas a estudiar la Biblia para saber si es o no verdad? ¿Cuántos años llevas estudiándola? ¿20, 30, 50 años? ¿Tú crees que por leer el Salmo 23 ya puedes criticar la Biblia? Ni te lo sabes. Tenemos que aprender a confrontar. Mira, tu familia te va a hacer mala cara. Jesús dijo: tu papá te va a odiar, tu mamá también, tu marido, tu mujer y tus hijos. Vine a traer división, dijo Jesús. Los de tu casa serán los primeros. Y tú tienes que enfrentarlos con la convicción y la firmeza de que Dios te llamó y que tú estás respondiendo a un llamado de Dios. ¿Me lo estás recibiendo? ¿Ya está Ezequiel listo? Todavía no. 8:1. Ese es 3:1. 8:1 no. En el 6º año, ¿en qué mes? A los 5 días del mes 6. Aconteció que yo estaba sentado en mi casa. ¿Quiénes vinieron?
estaban delante de mí. Allí se pasó sobre mí la gloria, la mano de Jehová el Señor. Verso 2 está. Y miré aquí una figura que parecía hombre desde los lomos para abajo, fuego, y desde los lomos para arriba parecía resplandor. El aspecto de bronce refulgente, aquella figura extendió la mano, me tomó por las quedejas y de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hombres hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y hay aquí una puerta. Y me dijo: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues, miré, y he aquí la forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con un incenciario en su mano. Y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que estaba al norte, y aquí que mujeres estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa, y aquí junto a la entrada del templo, entre la entrada del altar, 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después me han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo ni tendrá misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. ¿Qué es lo que Ezequiel está haciendo? Un llamado de Dios. Se preparó para ese llamado, exhortó al pueblo como lo hizo Ageo, confrontó al pueblo, influenció al pueblo, pero terminó viendo las visiones de los últimos tiempos. Esa es toda la vida de Ezequiel. Y eran cosas terribles. ¿Sabe que a veces nos falta el carácter para llamar a lo malo, malo? Para llamar las cosas por su nombre. El profeta Isaías dijo un día que en los postreros tiempos a lo malo lo llamaríamos bueno. Ahora que yo escucho, y ustedes saben que estoy en el tema de gobierno hace años atrás, y yo escucho esos proyectos de ley y veo los magistrados haciendo cosas corruptas, yo digo: Dios necesita realmente un pueblo. Ahorita que estamos en campaña, y la agenda de distorsionar el modelo de familia, de enseñarle a los niños. El jueves un pastor decía: no hay mayor abuso que a alguien se le dañe su identidad. Y contó el testimonio de un niño que llegó a su casa, un varón, y le dijo: papá, quiero hacerte una pregunta. El papá le dijo: sí, dime. Dijo: ¿tú alguna vez fuiste niña y te volviste niño? El papá le dijo: no, siempre fui varón. El varoncito de 4 años le dijo: papá, otra pregunta, ¿será que alguna vez yo me volveré niña? 4 años. Eso es violencia. Eso es abuso contra un niño de 4 años. A eso nos tenemos que enfrentar, a abominaciones. Tengo amigos congresistas que cada día me dicen: José, hay que orar. Nos acaban de presentar un proyecto de ley sobre prohibir las corridas de toros.
Y uno dice, sí, pues que derramen sangre, que maten esos animales, pues qué horrible, ¿no? Pero dijo, pero cuando uno ve el proyecto no va en ese sentido. El proyecto es para decir que ellos tienen una identidad parecida al ser humano y que deben ser tratados como humanos. Ahora los noticieros hablan todos los días sobre si las mascotas tienen el carácter de los humanos. La pregunta es, ¿cuándo va a haber un pueblo valiente como Ezequiel? Que tengamos ese carácter para ir contra esas abominaciones. Hoy mandé una lectura de Calvino. Dijo que no se dedica a estudiar las escrituras. Cualquier blasfemia, dijo él, la puede llamar como una revelación de la voz de Dios. O sea, la verdad, ahora que mi esposa, yo me alegro mucho por lo que ella hoy honestamente confesó de su oración, cómo giró y cambió. La Biblia dice en el libro de Hechos de los Apóstoles que Dios añadía cada día a la congregación, a la asamblea, los que habían de ser salvos. Ellos nunca oraron por multitudes. Ellos oraron por gente convertida y salva. Porque hay mucha gente sentada en las congregaciones que no es salva. Y yo espero que tú te averigües las 20 o 30 características de una persona salva. Y que nosotros tengamos el carácter para decirte, estás haciendo mal. Eso es abominación para Dios. Porque hoy nos cogieron la banderita de que lo importante es que se aman. Si dos hombres se aman, ¿por qué no se pueden constituir pareja? Si dos mujeres se aman, ¿por qué no? Y cogen a nuestros niños, a nuestras jovencitas, a meterles esas doctrinas, y ellos ni saben para dónde van. Yo veo que hoy en día se volvieron homosexuales y lesbianas como en el tiempo nuestro éramos marihuaneros. Bueno, no, yo nunca consumí, pero sí éramos borrachos. Y a muchos metían droga, pues, porque no han visto a los jóvenes de 13, 14 años o a aquellos que van a la universidad que se sienten hombres porque tienen un cigarrillo en sus manos. O porque, ¿cómo así? Tú nunca has tenido sexo. O sea, no eres hombre. Y contra esas doctrinas tendremos carácter de pararnos firme a decir, eso es malo. Un día una pareja de empresarios me llamó y me dijo, José, gracias por las enseñanzas bíblicas. Hemos tomado la decisión de no volver a la iglesia porque nos dimos cuenta que no podemos hacer negocios sin corrupción. Y nosotros queremos seguir haciendo negocios. Porque en todas las licitaciones tenemos que pasar plata. Y yo les dije, no, confíen en Dios. Si ustedes se paran firmes, si ustedes no dan plata, Dios les va a la provisión. Dios, no podemos. No podemos. Pero gracias a Dios hubo alguien que les pudo decir, pero está mal. Ezequiel llegó a la meta. Él tuvo el llamado. Él se preparó con una frente de pedernal, dice la Biblia. Él influenció toda una nación. Él confrontó a sus enemigos y él cumplió el llamado de Dios. Amén. Y por último, quiero leer Lucas capítulo 1, creo que es verso 26, si no estoy mal, con eso termino. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel de donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón.
Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí escuchen la respuesta tan hermosa de esta mujer de Dios. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María, Dios la llamó, la escogió como la privilegiada entre todas las mujeres para recibir en el vientre al Señor Jesús. ¿Qué fue llamada? Mi pregunta es: ¿se preparó? Sí que se preparó. Era virgen, era pura, era una jovencita hermosa de Dios. Lo tercero, ¿influenció a ella? Sí, él le dijo: tú serás bienaventurada entre todas las mujeres y todas las generaciones te llamarán bienaventurada. Hoy. Algunos dicen: ¿y usted no cree en María? Claro que sí. ¿Cómo se cree en María? Siguiendo su ejemplo. Una mujer que anda prostituyéndose, acostándose con hombres y emborrachándose, no cree en María. Creer en María es imitarla, porque ha sido la mujer de mayor influencia por su humildad. Lo cuarto es: ella enfrentó a sus enemigos. Vivía en un caserío. No había más de 1000 personas en ese pueblito. Todos se conocían en esa pequeña aldea. Y ella sale un día embarazada. ¿Usted se imagina la vergüenza que esa mujer tuvo que enfrentar? Su nombre fue vituperado, tanto que José quiso dejarla, porque José dijo: ¿cómo? Si yo nunca he tenido relaciones sexuales con ella. Y Dios tuvo que enviar al ángel a hablarle a Josué: ese ser es mío, tienes que recibirla. Y ese varón de Dios la recibió. Y una pareja de jovencitos llenos de Dios, por la revelación de Dios, enfrentaron sus enemigos, los chismes, las murmuraciones. ¿Llegaron a la meta? ¿Qué creen ustedes? Este mes es un mes para que tú recibas un llamado de Dios. Claro, métete con Dios, ayuna. Aparta un fin de semana y enciérrate con Dios. Yo me acuerdo que yo estaba en una crisis de identidad muy grande un día y le dije a mi esposa: yo no voy a salir de mi habitación hasta que Dios me hable a qué me trajo a esta tierra. Porque mi crisis era que todo lo que hacía, todo me salía mal. Y oré por horas y horas hasta que Dios me dijo que me había traído para servirle y predicar su palabra. Pero luego tuvimos que tomar muchas decisiones. Tuvimos que prepararnos por años. A nuestro hijo, a Juanita, le hemos dicho: cuando uno se casa y quiere tomar unos diseños diferentes, uno tiene que tener mucha valentía. A los jóvenes que se están casando les he dicho: párense firmes, tengan el mejor hogar, háganlo diferente, no lo hagan como toda su familia. Ustedes los influenciarán a ellos, no siendo como ellos, siendo diferentes a ellos. Y ustedes llegarán a la meta y cumplirán el llamado de Dios. Influenciarán a muchos, todas las personas que están acá. Esta palabra es para ustedes. En este mes, examínense. Empiece por su casa. Yo siempre pregunto a los varones cuando predico a las reuniones que ellos hacen: ¿en su casa le copian? ¿Te creen a tus sueños? Cuando Dios dice a mí, cuando tú dices Dios me habló, ¿en tu casa te creen que Dios te habló? ¿O te dicen me habló? ¿A qué hora le va a hablar si usted ni ora? ¿Ah? ¿Tienes tú el carácter para pararte firme ante las tentaciones, ante las burlas? Si tú lo haces, tú vas a llegar a la meta. Este es el mes. Aprovéchalo, métete con Dios, pide esa unción.
Mi esposa, que me conoció sin el Señor, sabía lo débil, lo tímido, lo temeroso, lo inseguro que yo era. Y un día le dije: Dios, solamente puse mi manito y le dije: blinda mi carácter. Yo quiero que tú pongas un blindaje dentro de mí. Así le oré. Que tu unción me blinde. Y por la gracia de Dios he tomado decisiones que luego digo: ¿cómo fui capaz? Con tanto miedo que me dio, en medio de tanta debilidad, pero siempre siento un blindaje cuando Dios me dice que tengo que hacer algo. Y yo espero que tú este mes busques eso. Busca el llamado, busca un destino. Todos venimos con un destino diferente el uno del otro, pero te tienes que preparar. Tienes que tomar decisiones. Tienes que apartarte para Dios. Tienes que hacerlo a la manera de Dios. Tienes que hacerlo apasionado por Dios. Y esas decisiones impactarán e influenciarán a otros. Y vendrán los enemigos. Y tú los podrás enfrentar. Huirán delante de ti. Cuando vean tu firmeza. Cuando vean tu convicción. Cuando veas que tú te paraste firme en tu convicción. Entonces llegarás y cumplirás el propósito por el cual Dios te trajo a esta tierra. Amén. Inclina tu rostro. Espero que Dios haya hablado a tu vida en esta tarde, que Dios haya traído respuesta. Yo sé que aquí unas personas, y las que nos están siguiendo, que oraron porque Dios les hablara. Y espero que esta palabra sea la bendigo a cada persona que está conectada en esa señal en vivo. Tú cierra tus ojitos, coloca la manito en tu corazón, inclina tu rostro.